4.750 aviones perdidos. Esa es la cifra exacta de B-17 destruidos en combate durante la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de estos aparatos cargaba con 10 tripulantes a bordo. Al multiplicar las cifras, el resultado es una masacre técnica. El B-17 no era solo un avión. Con su arsenal de ametralladoras y blindaje pesado, se convirtió en una fortaleza volante. Pero la realidad en el aire era distinta. La tasa de bajas de este modelo fue una de las más altas de toda la historia de la aviación. ¿Cómo se convirtió este avión en una trampa mortal para miles de hombres? Parecía una máquina invencible, pero el cielo europeo demostró lo contrario. Para entender este horror, hay que retroceder al final de la Primera Guerra Mundial. En 1918, las potencias mundiales comprendieron que la guerra había cambiado para siempre. El barro de las trincheras ya no era el centro del conflicto. Los estrategas militares buscaron nuevas formas de romper el estancamiento. La solución estaba en el aire. El enfoque se trasladó hacia el desarrollo de armas avanzadas, con los bombarderos como protagonistas. El plan era simple: golpear al enemigo en su propio territorio, destruir sus fábricas y quebrar su voluntad de lucha. Llegó la década de 1930. En Estados Unidos, el cuerpo aéreo necesitaba una renovación total. Los viejos biplanos de tela y madera eran piezas de museo. El objetivo era crear una flota moderna de metal. En el año 1934, los mandos militares lanzaron un reto técnico a las empresas del sector. Buscaban un bombardero de largo alcance con especificaciones brutales para la época. Debía volar a 400 kilómetros por hora. Tenía que alcanzar los 3.000 metros de altura y cubrir una distancia de 3.200 kilómetros sin escalas. Las reglas del juego eran claras. Las compañías debían financiar sus propios prototipos. Solo el ganador recibiría un contrato por 220 unidades. A primera vista, un proyecto ambicioso, pero en realidad era un suicidio financiero. Boeing estaba al borde de la bancarrota. Sus cuentas estaban vacías y su futuro era incierto. Aún así, la empresa decidió apostar todo lo que le quedaba en un solo diseño. El proyecto recibió el nombre de Modelo 299. Se trataba del primer bombardero estadounidense de 4 motores construido íntegramente en metal. En el hangar se observa. La estructura brilla bajo los focos mientras los ingenieros revisan los remaches. El diseño superó con creces todas las exigencias del ejército. Tenía más potencia, más alcance y más capacidad de carga de la solicitada. Se escucha el rugido de los 4 motores encendiéndose por primera vez. Así nació la leyenda de la fortaleza volante. Pero esto era solo el principio. Los eventos se aceleraron. El éxito técnico no garantizaba la supervivencia de los hombres que debían volarlo. El destino del B-17 estaba sellado por las cifras de combate. Así comenzó la historia del bombardero más famoso de todos los tiempos. 1935. Un periodista observa las posiciones de ametralladoras del nuevo bombardero. Lo llama Fortaleza Volante. El nombre queda grabado para siempre. ¿Fue un éxito inmediato? En absoluto. El inicio fue un desastre total. El prototipo de Boeing se estrelló apenas despegó del suelo. El balance: 2 pilotos muertos. Boeing perdió el contrato principal de forma automática. El ejército eligió el Douglas de B-1. Compraron 133 unidades de ese modelo. Pero el mando militar no descartó a Boeing del todo. Adquirieron una cantidad pequeña de unidades para realizar pruebas. Las llamaron YB-17. Boeing siguió trabajando en el diseño. En ese momento, solo fabricaron 10 ejemplares de estos primeros bombarderos. Nadie imaginaba el giro que daría la historia en septiembre de 1939. Europa estaba en llamas. La tensión con Japón crecía cada día. Estados Unidos observaba el conflicto desde la distancia. Entendieron algo rápido. Necesitaban bombarderos pesados con urgencia. Douglas tenía problemas graves con su producción. Sus aviones carecían de la potencia necesaria para el combate real. En ese momento, el B-17 era el único bombardero pesado operativo disponible. Solo tenían 30 unidades. A primera vista, un fracaso técnico, pero en realidad era la única esperanza de Washington. El gobierno entregó a Boeing todo el dinero necesario. La orden fue clara: aumentar la producción de inmediato. Los ingenieros añadieron más torretas de defensa. Prepararon el avión para la guerra inminente. Enviaron 20 unidades a Gran Bretaña para la Real Fuerza Aérea. La tragedia volvió a golpear. Un avión se estrelló durante el traslado por un fallo eléctrico, pero lo peor llegaría con el primer combate real. La cámara registra el desastre.
Un grupo de B-17 británicos vuela hacia un centro naval en Alemania. La misión se desintegra en minutos. Las ametralladoras se congelan por la altitud. Las bombas caen a kilómetros del objetivo. Los cazas alemanes detectan la formación. Estas versiones iniciales no tienen artillero en la cola. Sus armas son de calibre 30, demasiado ligeras para la defensa. Se enfrentan a los pilotos de la Luftwaffe, los más experimentados del planeta. El resultado es una masacre. Los primeros B-17 no tienen blindaje en las zonas críticas. Los fragmentos de la artillería antiaérea perforan el fuselaje con facilidad. Se cortan las líneas de combustible. El aceite se derrama sobre los motores. El metal destroza a las tripulaciones en su interior. Las misiones terminan en espanto. Falta experiencia. Las tácticas son débiles. Los fallos de diseño son mortales. Los aliados nunca habían intentado bombardeos de este tipo. Aprender sobre la marcha cuesta miles de vidas en cada salida, pero esto era solo el principio. La situación empeoró tanto que los británicos retiraron el B-17 del frente europeo. Consideraron que el avión no servía para el combate. Mientras tanto, los americanos comenzaban a desplegarlos en el Pacífico. Aquí la historia se interrumpió antes del gran cambio. 7 de diciembre de 1941. 12 bombarderos B-17 quedan reducidos a chatarra sobre el asfalto de Pearl Harbor. Ni siquiera despegaron. Japón golpeó primero y el Pacífico se convirtió en un infierno de fuego. ¿Podía este avión cambiar el rumbo de la guerra? Al principio parecía que sí. Las fortalezas volantes empezaron con misiones de reconocimiento. Poco después, lanzaron sus primeras bombas contra un convoy naval japonés, pero el verdadero examen no estaba en el océano. El destino era Europa. Allí las misiones se convertirían en las más sangrientas de la historia de la aviación. El alto mando aliado tomó una decisión clara: había que destruir las fábricas y la infraestructura de Hitler. Estados Unidos desplegó la octava Fuerza Aérea en Inglaterra. Trabajaron junto a la Real Fuerza Aérea Británica. El plan era sencillo pero brutal: cruzar el Canal de la Mancha, entrar en territorio ocupado y golpear el corazón de la maquinaria de guerra alemana. Los objetivos eran precisos: refinerías de petróleo, astilleros de submarinos y fábricas de aviones. Pero la estrategia cambió. Apareció el bombardeo de terror. Se ve en los mapas de la época, ciudades enteras marcadas como objetivos civiles. Querían quebrar la voluntad de la población alemana. El objetivo era forzar una rendición incondicional mediante el miedo. Pero los alemanes no se quedaron de brazos cruzados. Los británicos ya habían aprendido una lección amarga. Bombardear de día era un suicidio. Por eso pasaron a las incursiones nocturnas. Sacrificaron la puntería para evitar los cazas y los cañones antiaéreos. Pero los americanos se negaron a cambiar. ¿Por qué se arriesgaron a volar bajo el sol? Confiaban en dos cosas. Primero, las formaciones cerradas de combate. Segundo, las ametralladoras de calibre 50 que apuntaban en todas direcciones. Creían que esto crearía un muro de plomo impenetrable. Además, tenían un arma secreta: la mira Norden. La mira Norden era un secreto militar absoluto. Se trataba de un calculador analógico para fijar el blanco. En el encuadre de la cabina se observa el proceso. El bombardero tomaba el control del avión mediante un sistema de piloto automático rudimentario. Solo así podían soltar la carga. Pero la teoría falló. Se estima que el 80% de las bombas fallaban el tiro. El viento y el humo lo arruinaban todo. A primera vista, el plan de bombardeo constante parecía perfecto. Los ingleses de noche y los americanos de día. Pero la realidad fue un muro de acero. Las primeras misiones diurnas sufrieron bajas catastróficas. El mando aliado consideró cancelar todo el programa en varias ocasiones. Los cielos de Europa se tragaban aviones y hombres por igual. Pero esto era solo el principio. Las pérdidas humanas en las tripulaciones de los B-17 superaban cualquier lógica militar. ¿Por qué morían tantos hombres en cada vuelo? Se escucha el viento helado a 10.000 metros de altura. No había vuelta atrás. 700.000 pies de altura. Esa era la frontera entre la vida y la muerte. Para los tripulantes del B-17, la supervivencia dependía de 3 factores oscuros. 2 de ellos tenían que ver con la capacidad de respuesta alemana. ¿Por qué caían tantos bombarderos? Parecía que las fortalezas volantes eran invulnerables, pero la realidad era que volaban hacia una trampa de metal y fuego. Primero, los cazas. Al principio el plan era simple: los B-17 volarían sin escolta de largo alcance. En ese momento, los cazas aliados no tenían combustible suficiente. No podían entrar en las profundidades de Alemania y regresar. Los escoltas protegían a los bombarderos solo durante una parte del trayecto.
Luego, al llegar a su límite de combustible, daban media vuelta. Los bombarderos quedaban solos. Eran blancos fáciles en territorio enemigo. A primera vista, el plan funcionaba, pero en realidad las bajas fueron catastróficas. Más tarde aparecieron cazas de largo alcance. La situación mejoró, pero el daño ya estaba hecho. Los alemanes se adaptaron con una velocidad brutal. Equiparon sus aviones con armamento pesado. Diseñaron tácticas específicas para despedazar bombarderos. Los pilotos germanos aprendieron a atacar en pasadas coordinadas o de frente. Al final de la guerra, usaron cohetes aire-aire y los primeros cazas a reacción del mundo, como el M-262. En el video se nota el cambio. El B-17 se llenó de ametralladoras, añadieron torretas traseras, dorsales y más Browning calibre 50. La posición del artillero de cola se volvió la más efectiva. La cola es una plataforma de disparo estable. Los artilleros podían apuntar sus dos ametralladoras directamente al atacante. No necesitaban calcular tanto el desvío como los artilleros laterales. Tenían más precisión contra los cazas que venían por detrás. Por eso, el artillero de cola cargaba con la mayor cantidad de munición, pero los cazas eran solo la mitad del problema. El resto de las bajas venían de la artillería antiaérea, conocida como Flak. El cañón estándar de 88 milímetros era una máquina de precisión. Disparaba proyectiles de 10 kilogramos a una velocidad extrema. Tenía potencia suficiente para alcanzar la altitud de las formaciones de bombarderos. Las baterías antiaéreas ajustaban las espoletas de tiempo. Querían que el proyectil explotara exactamente a la altura de los aviones. Al estallar, liberaban miles de fragmentos de metal a alta velocidad. Se escucha el estallido metálico contra el fuselaje. Esos fragmentos trituraban el delgado revestimiento de aluminio del B-17. Cortaban líneas de combustible y aceite. Destruían los controles de vuelo. El daño al cuerpo humano era indescriptible. Los alemanes usaban tecnología avanzada para la época. Utilizaban computadoras analógicas de control de tiro comando Guret. Usaban telémetros ópticos de 4 metros. Luego integraron datos de radares Würzburg. Querían calcular ángulos y tiempos de espoleta perfectos. Esta computadora analógica procesaba distancia, velocidad y altitud en tiempo real. Calculaba la elevación y el giro necesario para cada cañón. La información viajaba por cables eléctricos hasta las baterías. En la grabación se ve el resultado. Baterías de 4 o más cañones disparando al unísono. Funcionaban como un sistema coordinado para saturar el cielo, pero esto era solo el principio. El Flak no era una ciencia exacta. Para lograr un impacto, todos los datos debían ser perfectos. La tecnología era primitiva comparada con la actual. El proyectil tardaba entre 20 y 30 segundos en llegar al objetivo. Los bombarderos lo sabían. Cada 30 segundos la formación cambiaba ligeramente de rumbo o altitud. Esto arruinaba los cálculos de los artilleros alemanes. Incluso una descarga perfecta podía fallar por completo. Los bombarderos volaban de forma impredecible a propósito. Era una partida de ajedrez a 10.000 metros de altura. Así terminó la ofensiva aérea más sangrienta de la historia. 1943. Los cielos de Europa se convierten en un laboratorio de muerte. Los alemanes contraatacan usando radares avanzados y datos de control de tiro precisos. Los aliados responden de inmediato. Lanzan medidas electrónicas y bloqueos de señal. Se desata un duelo técnico constante. Los alemanes refinan sus radares. Los aliados lanzan nubes de tiras metálicas llamadas chaff. Usan ruido electrónico para cegar al enemigo. Es un juego del gato y el ratón a 10.000 metros de altura. Pero hay un momento crítico. En la fase final del bombardeo, los aviones no pueden maniobrar. Para apuntar con precisión, la formación debe volar recto, nivelado. Durante varios minutos son blancos fijos. Los alemanes cambian de estrategia. Ya no buscan la puntería perfecta. Ahora disparan por volumen. Saturan el espacio aéreo con miles de proyectiles. Si disparas lo suficiente, algo vas a golpear. El aire se llena de metralla. Es impredecible. Es puro azar. En las grabaciones de la época se ve. Las explosiones negras rodean a los aviones. Los tripulantes no pueden hacer nada. Solo seguir volando y esperar. 10 hombres van a bordo. 4 oficiales, piloto, copiloto, navegante y bombardero. El resto son soldados encargados de las ametralladoras. El modelo B-17G es la versión definitiva. Lleva 13 ametralladoras de calibre 50, apuntando en todas direcciones. En la panza del avión cuelga la torreta de bola. Es una esfera de plexiglas de apenas 1,20 m. El artillero va encogido. No hay espacio para el paracaídas.
El paracaídas se queda arriba, en el fuselaje. ¿Qué ocurre en una emergencia? El artillero debe girar la torreta manualmente, alinear la pequeña escotilla. Alguien debe ayudarlo a subir, ponerse el paracaídas. Recién ahí puede saltar. Pero esto era solo el principio. Intentar todo eso en un avión envuelto en llamas es imposible. Si el bombardero entra en barrena, la fuerza centrífuga te aplasta contra el vidrio. Nadie quería ese puesto. Los cazas enemigos lo sabían. La torreta de bola era el primer objetivo a destruir. Existe un poema sobre este horror. El autor describe el final de un artillero. Dice que lo sacaron de la torreta con una manguera. No era una metáfora. Los proyectiles de 30 milímetros convertían el cuerpo humano en líquido. Las tripulaciones veían a sus amigos quedar reducidos a nada. La cámara registra restos de sangre congelada en el metal. Muchos regresaron con traumas profundos. Los artilleros laterales tenían la mayor probabilidad estadística de morir. Disparaban desde ventanas abiertas. Solo el viento helado los separaba del fuego enemigo. Más tarde añadieron ventanas de plexiglas. Fue un intento desesperado de protección. Pero el frío y el acero no perdonaban. No había vuelta atrás. Así terminó la misión para miles de hombres. Aquellos que sobrevivieron nunca volvieron a ser los mismos. 7.600 metros de altura. A esa altitud, el aire es casi inexistente. Las cabinas no estaban presurizadas. Era una trampa mortal de metal y frío. ¿Qué pasaba si la máscara de oxígeno fallaba? El cerebro se apagaba en menos de 60 segundos. Los aviadores perdían el conocimiento de forma instantánea. No había margen de error. El termómetro marcaba 50 grados bajo cero. Para sobrevivir, los artilleros usaban trajes pesados con calefacción eléctrica. Pero la tecnología fallaba. A veces el traje se congelaba por completo. Otras veces, el calor era tan intenso que quemaba la piel. En el video se observa. Los hombres llevan guantes gruesos. Había una razón práctica. Tocar el metal desnudo del avión con la mano limpia significaba perder la piel al instante. El frío soldaba la carne al acero. Las congelaciones eran parte de la rutina diaria. Si el sistema central de oxígeno colapsaba, usaban botellas portátiles. Eran cilindros pequeños con una reserva mínima. Solo servían para mantenerse vivos mientras el piloto descendía a una altura respirable. Pero esto era solo el principio. Saltar en paracaídas no garantizaba la vida. Las estadísticas son brutales. Solo 1 de cada 4 tripulantes que saltaba sobre territorio enemigo lograba sobrevivir. La mayoría moría en la caída o era ejecutada al llegar al suelo. El bombardero tenía varias salidas, la escotilla de proa, la bodega de bombas y la puerta lateral. Pero la realidad era distinta. Cuando el avión recibía un impacto y entraba en barrena, la fuerza centrífuga bloqueaba las puertas, el fuego obstruía los pasillos. El artillero de la torreta de bola no llevaba paracaídas puesto por falta de espacio. El artillero de cola lo tenía colgado en la pared del fuselaje, lejos de su alcance. En un incendio, llegar hasta el equipo de salvamento era imposible. Muchos hombres caían al vacío sin nada. A veces el paracaídas se quemaba por la metralla. Otras veces, el avión se partía antes de que pudieran reaccionar. Algunos elegían saltar al vacío por voluntad propia. Preferían el impacto contra el suelo antes que morir quemados vivos dentro de la cabina. Los eventos se aceleraron en el invierno de 1944. Los aviadores bautizaron a los periodos más sangrientos. El más famoso fue la Semana Grande. En solo 7 días, los alemanes derribaron 244 bombarderos. 33 cazas de escolta también cayeron. El balance humano fue de 2.600 hombres perdidos entre muertos, heridos y prisioneros. Pero estas misiones no fueron en vano. A primera vista, un sacrificio inútil, pero en realidad fue el golpe definitivo. Estas incursiones destruyeron el suministro de combustible de Alemania. Sin gasolina, la maquinaria de guerra nazi se detuvo. Se registra este hecho. Los tanques alemanes quedaban abandonados en las carreteras. Sus propias tripulaciones los dinamitaban al quedarse sin combustible. La falta de piezas de repuesto provocada por las bombas paralizó al ejército en todos los frentes. La campaña acortó la guerra aproximadamente 1 año, pero el precio fue devastador. Cientos de miles de civiles murieron bajo las bombas. Decenas de miles de aviadores nunca regresaron a casa. Así terminó la ofensiva aérea sobre Europa. 5.000 hombres muertos antes de ver al enemigo. Esa es la cifra real del entrenamiento de las tripulaciones del B-17. ¿Cómo era posible morir sin haber disparado una sola bala? La respuesta está en el vuelo de formación. El peligro comenzaba en la pista. Los bombarderos despegaban en intervalos de 30 segundos, uno tras otro.
Mientras el primero intentaba elevarse, el segundo ya estaba rodando a máxima potencia. El margen de error era cero. Una vez en el aire, debían agruparse en una formación en nube de 18 aviones. Más tarde, esa cifra subió a 36 bombarderos. Hacer esto en el clima de Inglaterra era una misión suicida. La niebla era constante. Las nubes bajas ocultaban todo. En la grabación de la época se observa: los aviones desaparecen en el gris absoluto. Los choques entre pilotos jóvenes e inexpertos eran inevitables. 1.700 aviones se perdieron así. El entrenamiento en Estados Unidos fue una carnicería silenciosa. 5.000 tripulantes perdieron la vida en accidentes domésticos. Jamás llegaron a sus bases en Europa. Pero la formación era una necesidad de hierro. La estadística era clara. La mitad de los B-17 derribados eran aviones que se habían separado del grupo. A veces era falta de disciplina bajo el fuego, pero lo habitual era el caos mecánico. El fuego antiaéreo despedazaba el orden, un motor fallaba, el bombardero perdía velocidad, se quedaba atrás, solo. En ese momento los cazas alemanes caían sobre él. Un avión aislado era un objetivo fácil, pero estar juntos también tenía un precio de sangre. En el encuadre se ve como un solo proyectil de artillería explota entre la formación. La metralla puede dañar a 3 aviones a la vez. Si un piloto perdía el control, su bombardero de 30 toneladas se convertía en un proyectil contra sus propios compañeros. Luego estaba el fuego amigo. Cientos de ametralladoras disparaban al mismo tiempo contra los cazas enemigos. El ruido era ensordecedor. El B-17 tenía interruptores de seguridad para no disparar a su propia estructura. Pero el sistema no servía de nada contra el avión de al lado. En el fragor del combate, los artilleros perdían el sentido de la orientación. Las balas trazadoras cruzaban la formación en todas direcciones. A veces, los interruptores fallaban. Un artillero podía destrozar el ala de su propio avión por accidente. Era el caos puro. Mantener el control en esas condiciones resultaba casi imposible. Así terminó el sueño de muchos jóvenes pilotos. 6 de marzo de 1944. Ese día comenzó la misión más peligrosa de toda la guerra, el ataque a plena luz del día sobre Berlín. ¿Por qué era un suicidio volar sobre la capital nazi? Porque Berlín era una fortaleza de hormigón. El mando alemán instaló anillos de artillería antiaérea por todo el perímetro. Construyeron torres de defensa masivas. Eran bloques de cemento tan gruesos que soportaban impactos directos de bombas de 500 libras. Los alemanes lanzaron todo lo que tenían para proteger el corazón del Tercer Reich. Los artilleros no dejaban de disparar. El cielo se llenaba de humo negro y metralla. En el primer gran ataque diurno, el desastre fue total. 69 bombarderos estadounidenses cayeron envueltos en llamas en un solo día. Fue la pérdida más alta en la historia de la 8ª Fuerza Aérea. Pero los artilleros de los B-17 no se rindieron. En las imágenes de los archivos se ve: el horizonte de Berlín está completamente cubierto por el fuego. Ese día, los estadounidenses derribaron 160 cazas alemanes. Grandes sectores de la ciudad quedaron reducidos a cenizas, pero esto era solo el principio. Durante los últimos años del conflicto, el mando alemán llegó al límite. Los pilotos de la Luftwaffe crearon unidades especiales de choque. Su orden era clara: si se quedaban sin munición, debían embestir a los bombarderos enemigos. La orden era estrellar sus propios aviones contra los B-17. Eran tácticas suicidas, una versión alemana de los kamikazes. En los informes de vuelo se detalla: los pilotos alemanes apuntaban directamente a la cabina o a los motores. A primera vista, parecía una estrategia de defensa, pero en realidad era un acto de pura desesperación. Ocurrieron varias colisiones frontales mientras Alemania se desmoronaba. No quedaba estrategia, solo quedaba el sacrificio. La escala de la batalla fue brutal. Las tripulaciones de las fortalezas volantes dispararon más de 90 millones de cartuchos de calibre 50. Derribaron más de 18.000 aviones alemanes. Además, lanzaron una tercera parte de todas las bombas aliadas sobre Europa. Un tercio de 1.6 millones de toneladas de explosivos. Sin embargo, el éxito tuvo un precio sangriento. De los 250.000 hombres que volaron en los B-17, las cifras son devastadoras. Más de 46.000 soldados murieron, resultaron heridos o terminaron en campos de prisioneros. En los registros militares queda el dato: casi una quinta parte de los hombres no regresó a casa. Pocos puestos en la historia militar han sido tan letales. El Tribunal de la Historia dictó sentencia: